Gran Plaza Hotel, era lo que decía en la parte superior de la fachada del lujoso inmueble. A la entrada José sostenía su maleta en la mano derecha. Vaya que mis jefes se lucieron, pensó. Por su trabajo como conferencista se veía obligado a viajar a cada rincón del continente. Ahora se encontraba en Houston, Texas. Sus jefes pagaban sus viajes, hospedajes y comidas a donde fuera a dar su conferencia, y esta vez lo habían mandado a lo que a su ver, era el mejor hotel que había visto en los últimos meses. Respiró profundo y entró al lobby del hotel. Buenas tardes, señor, saludó el recepcionista con una sonrisa patética y claramente fingida y una cortesía que Harry Houdini habría sido él el que caería en la ilusión. ¿Tiene reservación? No solo vengo a ver si puedo quitarte tu trabajo bailando desnudo sobre el mostrador, pensó molesto José. Sí, reservación para el señor José Castillo, respondió tratando de devolver la falsa sonrisa al empleado. Este tecleó en su computadora unos momentos y esperó. Así por fin respondió: aquí está. Permítame un segundo, y se metió en la parte trasera de la recepción. José esperó totalmente molesto, odiaba que le hicieran esperar tanto, solo quería subir y descansar un poco, pues la conferencia sería a las 7 de la mañana. Señor, firme aquí por favor, dijo el empleado extendiéndole un papel con el sello del hotel. José lo hizo y el recepcionista le facilitó la llave de su habitación, el control remoto y unas tarjetas para canjearlas por toallas de alberca. Botones, llamó el recepcionista a un joven parado en la puerta del hotel. Disfrute su estancia con nosotros, señor. Gracias, contestó José arrebatándole la llave y el control. Subió las escaleras con lentitud, el Botones caminaba tras él con su equipaje. Buscó la habitación 324. Estaba ubicada en el tercer piso con vista a la alberca. ¿Todo bien, señor?, preguntó el Botones al entrar en el cuarto y dejar la maleta en el suelo. Sí, lárgate de aquí, contestó José arrojándole un billete en la mano y empujándolo fuera, cerrando la puerta tras de sí. Estúpidos latosos, se dijo para él mismo. Recorrió la habitación, prendió la televisión y se quitó los zapatos. Esto sí que es vida, pensó al tiempo que se recostaba en la cama. Poco a poco se quedó dormido. Debían ser más de las 12 cuando unos leves toquidos sonaron en su puerta. Al principio le pareció que venían de algún sueño y no les dio importancia, pero cada vez se hicieron más insistentes, que lo sacaron de su sopor. ¿Quién diablos puede venir a estar molestando a estas horas?, pensó muy molesto. Se levantó de la cama y se asomó por la mirilla. No había nada. Malditos bromistas, ya me las pagarán. Se dispuso a regresar a la cama, cuando los toquidos volvieron a sonar en su puerta. Giró sobre sus talones, caminó a la puerta, quitó el seguro con cuidado y la abrió de golpe. En el umbral estaba una niña con un pijama rosa de Hello Kitty y un osito de peluche en la mano. Tenía el cabello castaño lacio que le llegaba a la espalda. Andaba descalza y sus ojos enrojecidos e hinchados delataban que había estado llorando largo tiempo. ¿Has visto a mi papi?, preguntó la niña con voz llorosa. José se le quedó viendo extrañado, sacó la cabeza por la puerta para ver si no había nadie cerca, ni un alma. La volvió a mirar, tendría por lo menos 5 años, y era raro que una niña de esa edad anduviera sola merodeando por el inmenso hotel. ¿Has visto a mi papi?, volvió a preguntar la niña. No sé quién sea, respondió. La niña lo miró directo a los ojos, esa mirada infantil hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Ella dio media vuelta y se alejó por el pasillo y se perdió de la vista de José al dar la vuelta en el recodo del pasillo. Aún sorprendido, cerró la puerta lentamente, puso el seguro y se metió en la cama. ¿Qué niña tan rara?, pensó. ¿Qué hará sola a estas horas por el hotel? ¿Dónde está su madre? Sin darle más importancia al asunto, se quedó dormido. La conferencia lo había dejado agotado, había durado más de 3 horas y todavía se tuvo que fumar la maldita comida con los aristócratas de la región. Maldita bola de idiotas, como los detestaba. Tener que escuchar conversaciones de señoras ricachonas y mochas le provocaba náuseas. Esas monas de doble moral que intentan cubrir con Chanel las huellas de sus adulterios. Patéticas, 1001 veces patéticas. Llegó al hotel cuando ya estaba oscureciendo, subió a su cuarto ignorando los comentarios amables del recepcionista, se puso algo más cómodo y bajó a cenar. La variedad del buffet era al menos muy amplia y muy deliciosa para su gusto. Se sirvió carne de puerco con papas, junto con un enorme vaso con Coca-Cola con hielo. Comía muy a gusto, sin importarle que la gente le viera raro por comer con gran apetito. Te digo que la vi, sonó una voz a sus espaldas.
Mentira, solo es un pretexto para no hacer tu trabajo, respondió otra. Lo juro, estaba ahí. Esa niña con su osito de peluche. Te juro que si la vuelvo a ver renuncio, vaya marica. Está bien, te cambiaré de piso, pero te prohíbo que hables con los demás sobre esto. José volteó para ver quiénes eran los que discutían, se encontró con un encargado de limpieza y el gerente. Niña con peluche. ¿Será la que yo vi? Pensó inquieto. Sacudió su cabeza para alejar esa tonta idea y mejor se dispuso a comer la deliciosa cena que había en su plato. Cuando terminó subió a su habitación a descansar, al día siguiente se dispondría a haraganear un rato en la alberca y pasarla bien. Entró al cuarto, arrojó su saco a la silla del tocador y los zapatos salieron volando en cualquier dirección. Encendió la televisión y subió el volumen para poder oír las noticias de la noche mientras tomaba una ducha. El vapor del agua lo envolvió mientras el agua caliente reparaba el cansancio que sentía por la carga del día, se relajó en la tina y se quedó profundamente dormido. Unos leves toquidos en la puerta lo sacaron de su sueño, pero no era la puerta de entrada, era la puerta del baño. ¿Estaré soñando?, pensó alarmado. Esta vez estaba seguro de que no se trataba de un sueño. Los toquidos siguieron cada vez más insistentes, tomó una toalla y salió de la tina. Pegó su oreja en la puerta y escuchó atentamente. «Señor Castillo». Su botella de vino, sonó una voz del otro lado de la puerta. José abrió la puerta furioso, el Botones estaba del otro lado con un carrito con una botella de vino tinto, una copa y un recipiente con hielos. «Maldito bruto. ¿Es que quieres matarme de un susto?», le gritó José mientras se recargaba en el marco de la puerta. Lo siento, señor. Pero es que nadie abrió la puerta de afuera y pensé en dejársela en el cuarto. Pero se me hizo de mal gusto no avisar que yo estaba aquí, contestó el Botones nervioso. «Qué considerado. La próxima vez haz lo que tengas que hacer y esfúmate», dijo furioso José. Sí, señor, contestó el Botones saliendo a toda prisa de la habitación. «Pero el bruto en realidad soy yo», se dijo José, había olvidado que pidió una botella de vino en recepción. «Tal vez con una copa se me baje el susto y el coraje», pensó al tiempo que tomaba la copa y le ponía hielos. Se sirvió el vino y bebió, se paseó por la habitación y salió al balcón, admiró el hotel y lo grande que era la alberca, su atención se centró en una rubia que estaba recostada en un camastro. «Hasta voy a ligar aquí», se dijo pícaro. Unos leves toquidos se dejaron oír en la puerta de entrada, José entró muy molesto, se encaminó a la puerta. «¿Que no te dije que te esfumaras?», dijo mientras ponía una mano en la perilla de la puerta. «¿Has visto a mi papi?», preguntó una voz infantil del otro lado de la puerta. José se quedó pasmado, se alejó de la puerta sin atreverse a siquiera volverla a tocar de nuevo. «¿Has visto a mi papi?», volvió a preguntar la voz que se quebró con un aire macabro. «No. Vete», gritó José. No se escuchó nada más, por un breve período de tiempo no se atrevió a moverse de su lugar. «¿Se habrá ido?», se preguntó. Poco a poco se acercó a la puerta y se asomó por la mirilla, no había nada. Quitó el seguro y lentamente giró la perilla y abrió la puerta. En el pasillo no había nada, salvo unas personas que ya se habían alejado por el pasillo. Miró de un lado a otro, no había nadie. «Apenas la primera copa y ya estoy borracho», se recriminó. Volvió a entrar en su habitación y cerró la puerta. Puso el seguro y caminó al centro de la habitación. «¿Has visto a mi papi?». La voz que sonó dentro de la habitación hizo que José soltara la copa y se estrellara en el piso regando los vidrios y el vino por toda el área. Lentamente, muy lentamente giró. Dentro de su habitación estaba la niña con su osito de peluche en la mano y su mirada llorosa lo paralizó de miedo. La niña caminó lentamente hacia él. «Aléjate», gritó José mientras le arrojaba la botella de vino y el recipiente con hielos. La niña ni siquiera se inmutó ante las agresiones y siguió caminando hacia José. «Papi», susurró la niña mientras extendía sus brazos hacia José. «No. Yo no soy tu padre», manoteaba con desesperación. «Papi», repitió la niña caminando lentamente hacia José. José se levantó con el pánico dibujado en el rostro, caminó hacia atrás, los vidrios de la copa se le encajaron en los pies, pero el miedo le impedía sentir algún dolor. La sangre se dibujaba en el piso y creaba imágenes de ultratumba. «Papi, ¿por qué me ahogaste en la tina?», le preguntó la niña con voz llorosa. «Yo te quería mucho, papi. Ya me voy a portar bien, no soy tu puto padre», vociferó José perdiendo el control.
La niña lo abrazó con sus manitas frías de muerta, sintió el aire de la muerte recorrer su cuerpo, la sangre de sus pies le hizo resbalar y caer por el balcón de su habitación. Los peritos de la policía ponían una cuerda para asegurar la zona donde había caído el cuerpo de José. Arriba en su habitación un detective incrédulo le hacía la misma pregunta por enésima vez al Botones. Entonces usted salió de la habitación cuando le entregó la botella de vino, sí, señor. Ya le di .g muchas veces que sí, contestó el joven sumamente nervioso. ¿Y no lo notó raro? Más bien furioso, señor. Se enojó porque entré a la habitación a dejar la botella bien. Creo que será suficiente, puede retirarse, dijo el detective dándose la vuelta. El Botones se levantó de la silla y salió con paso apurado de la habitación. Solo un borracho que se cayó del balcón, se dijo el detective mientras encendía un cigarrillo. Encárguense del cuerpo, tomen las pruebas necesarias y vámonos de aquí, les ordenó a sus subordinados. Sí, señor, contestaron los peritos. Al salir de la habitación sintió un frío extraño en la nuca, el detective volteó para todos lados pero no vio nada raro salvo los flashes que salían de la habitación donde se levantaban las evidencias para el papeleo correspondiente al caso. Joder, malditas muertes. Me hacen ver y sentir cosas. Terminó de bajar las escaleras, pasó junto a la recepción que lucía totalmente vacía sin el encargado. Salió del hotel y subió a su auto. Arrancó el motor y se alejó del hotel. Sintió tentación de mirar por el espejo retrovisor y dar una última ojeada a la fachada del hotel. Parado en el vestíbulo estaba un José pálido y cadavérico, lo observaba muy fijo, llevaba un osito de peluche en la mano izquierda y a su lado derecho, de la mano, estaba una niña de cabello castaño que con la mano que tenía libre le decía adiós mientras se perdía en la distancia. El hombre aún permanecía vivo, aunque tenía la cabeza agujereada en la parte superior, como si le hubieran dado con un piolet. El calor de la luz del sol le hizo despertar, mareado y sediento, apenas se pudo poner en pie, y sin duda se encontraba en las entrañas de un frondoso bosque. Se tocó la cabeza y los dedos encontraron una masa pastosa y sanguinolenta, pero no le dolía en exceso. No recordaba nada, ni siquiera su nombre. Avanzó dificultosamente, tenía que llegar a la civilización, y encontrar un médico con urgencia. Al rato, notó como si le siguieran a una distancia prudencial, pero desde arriba, desde lo alto de los apretados árboles, y tuvo mucho miedo, el cual le hizo avanzar más deprisa, aunque a tumbos. Tuvo suerte de encontrar un pequeño río de cristalinas aguas, y clavando las rodillas sobre pequeñitas piedrecillas, sació su sed. Debía continuar sin demorarse demasiado. Muy poco después volvió a tener suerte, pues encontró un cochinillo asándose a fuego lento, y una bota de vino. Se dio un gran festín. Se marchó por si regresaba su dueño, y a la sombra de los árboles hizo la pesada digestión, y se fue recuperando paulatinamente. Ya no le dolía la cabeza. Se hizo de noche, y emprendió la caminata, tras comprobar que no tenía herida alguna sobre su cabeza. Bajando una pronunciada loma, se encontró con una casa de madera, la cual parecía abandonada desde hacía largo tiempo. Antes de nada, llamó a la puerta con los nudillos de la mano. ¿Hay alguien? Obtuvo por respuesta el silencio de la noche. Empujó la puerta, y ésta se abrió mudamente. Entró, no vio nada, la oscuridad era absoluta. Avanzó unos pocos metros y tropezó contra lo que parecía ser una mesa rectangular. Palpando tocó un interruptor. Y una cegadora luz le deslumbró. Se llevó las manos al rostro. Tras unos segundos de aclimatación, miró. Se encontraba sin lugar a dudas, en la consulta de un médico, pues además del mobiliario, había un esqueleto humano de plástico a tamaño natural, y una percha de pie de la que colgaba una bata blanca, solo faltaba que apareciera el doctor por la puerta del fondo y se la pusiera, cosa que ocurrió seguidamente. Se trataba de un anciano, un octogenario de largos cabellos color blanco glaciar, casi brillante, y era muy gordo y grande. «Oh. Ha venido usted justo a tiempo», dijo el médico con voz grave. «Siéntese, haga el favor». «Sí, gracias», se sentó en la mullida silla, cara al médico. «Tiene suerte de que sea un gran cirujano, aunque retirado hace más de 2 décadas». «En realidad, estoy bastante bien», se sentía inquieto ahí sentado. ¿Que no le pasa nada? Se rascó la peluda nariz. «Debe ser la fiebre». «No. Yo me voy mejor. De eso. Nada». A continuación, el matasanos se levantó con celeridad portando una larga y gruesa correa.
Sin que le diera tiempo a reaccionar, el hombre se encontró maniatado, inmovilizado sin remisión. No tema ser operado, su miedo es muy normal en estos casos tan puntuales, pero créame si le digo, que apenas notará dolor. No, por favor. Por el amor de Dios. Quedará nuevo, sin mácula. El hombre seguía solicitando clemencia, llorando, gimoteando con inusitada desesperación, pero estaba a merced del anciano matasanos. Ahora regreso. Pobrecillo, ¿cuánto debe sufrir? Se iba diciendo mientras desaparecía tras la puerta. El hombre sentía el corazón cerca de explotar, lo mismo que la cabeza, y sudaba a borbotones. En menos de un eterno minuto, el cirujano regresó con una mano ocupada, portaba un pequeño piolet oxidado. Cuando le vio el hombre, sonriendo con tal instrumento en la mano, intentó tirarse al suelo en su desesperación, pero la silla de operaciones estaba perfectamente anclada al suelo con poderosos tornillos. No, no se mueva tanto, es contraproducente, debe usted permanecer estrictamente muy quietecito. El hombre cerró ambos ojos con fuerza, y sintió como el doctor le clavaba con inusitada violencia al pequeño piolet. Y levantó los párpados cual resorte, los ojos a punto de salir de las órbitas por el dramático dolor causado, oyéndose al mismo tiempo un apagado sollozo gorgoteante. Notó cómo giraba la silla, y luego le tiraba de la cabeza para atrás con brusquedad. Tiene muy mala pinta, desde luego oyó la voz de su torturador. Vamos al asunto. El hombre semi-inconsciente, notaba como el cirujano hurgaba en su cerebro con dedos rápidos y ágiles. Tras un cuarto de hora, continuaba siendo manipulado por aquellos veloces dedos incandescentes como el hierro al rojo vivo, como si le estuvieran colocando las neuronas en su sitio con exactitud milimétrica. Ya casi fuera de combate, el hombre sentía en el interior de su cabeza ecos de golpes puntiagudos, como de finísimas agujas martilleantes, como si estuviera una impresora de agujas trabajando a destajo. El hombre aún estaba vivo, pero con la parte superior de la cabeza, en un casi perfecto círculo de 4 centímetros de diámetro, cosida con hilo para coser ropa, como si le hubieran hundido un pequeño piolet, y le hubieran malcurado, como si le hubiera intervenido un cirujano chapuzas, embriagado, o demasiado viejo, pues le rebosaba una masa pastosa y sanguinolenta. La luz del sol le había despertado, tirado en el interior de un tupido bosque. Se puso en pie, tambaleándose, y se tocó la cabeza y se preocupó, temió por su vida, aunque no le dolía demasiado. Sin duda necesitaba un cirujano, el mejor a ser posible, por lo que debía buscar la civilización, pero no recordaba nada, ni siquiera su nombre. Al rato notó como si le siguieran a no mucha distancia, pero desde arriba, desde lo alto de los numerosos árboles, y tuvo más miedo si cabe. No encontró ningún río, ni ningún cochinillo asándose a fuego lento, ni ninguna bota de vino, pero sí una casa de madera que parecía abandonada desde hacía décadas. Dudó si entrar, y finalmente entró. Todo estaba a oscuras, pero tocó un interruptor y una gran luz inundó la estancia y le deslumbró teniendo que taparse los ojos con las manos. Cuando pudo ver, se encontró en lo que parecía la consulta de un médico, pues había un esqueleto humano de plástico a tamaño natural, y una bata blanca colgando de una percha. De la puerta del fondo apareció un viejo de largos cabellos canos, muy gordo y muy grande. Doctor, tengo en la cabeza una herida muy fea, le dijo agachando la cabeza para que viera bien el boquete mal cosido. ¿En la cabeza?, preguntó poniéndose la bata. Sí, y ahora me duele muchísimo. No tiene nada, dijo mientras apartaba los cabellos de la cabeza con dedos rápidos y ágiles. Siga buscando, sé que está ahí, una gran herida mal cosida y supurante. Tome asiento, señor, y no se preocupe, aún así buscaré mejor, ya soy muy viejo y tengo muy mala vista. El hombre se sentó, y de inmediato, el doctor sacó de un bolsillo del pantalón una larga y ancha correa, y le inmovilizó de inmediato. Oiga. ¿Qué va a hacerme? Le reitero que no ha de preocuparse, la cabeza la tiene bien, muy bien, pero sin embargo, sus órganos internos necesitan una urgente reparación. Se había puesto unas gafas con rayos X. Ahora vuelvo, enseguida. No. ¿A dónde va? Entonces había recuperado la memoria. No, no me haga daño, por el amor de Dios. Se lo suplico. No vuelva a hacerme daño. Por desgracia ya era demasiado tarde. El viejo cirujano regresó con una marcada risa macabra en su arrugado rostro, portando una oxidada taladradora que aún funcionaba.
Bueno, voy a empezar a decir que esto lo recuerdo con mucho miedo y es una de las pocas veces que lo cuento aquí, aunque soy propensa a que me pasen cosas de estas. Hace tiempo, fui con mi madre a visitar el centro donde trabaja, aunque ahora mismo está deshabilitado. Es un centro de ancianos en el que se imparten clases mientras. Fui allí porque ella tenía que recoger unas cosas y no me dejaba quedarme sola en casa. Ese sitio ya había tenido muchas veces rumores sobre las cosas extrañas que pasaban allí y sobre todo los relatos sobre las enfermeras que oían el ruido de un bastón en las plantas superiores y lo pude comprobar. Cuando llegamos, entramos del tirón. Estaba allí el hombre de seguridad que se encargó perfectamente de cerrar la puerta después. El sitio está dotado con cámaras de sensibilidad, como yo las llamo, es decir, que cuando notan la presencia de alguien o algo, se encienden y quedan grabando un rato. Después se apagan. Pasamos por allí y se encendieron las cámaras, emitiendo una pequeña lucecita roja. Cuando pasamos, minutos después se apagó. ¿Cuál fue mi sorpresa que observándola desde la otra punta del pasillo la vi encender de nuevo? Me asusté mucho, la verdad, pero me calmé. No quería parecer una miética. La cámara se apagó. Bien. Seguimos caminando, esta vez cogimos el ascensor y subimos a la planta de arriba, hacía unos ruidos muy raros y sentí que me observaban. Pasé miedo, pero estaba con mi madre al lado por lo que pensé que era ella. Pensé, porque cuando salió de con dificultad. Las puertas se abrieron solo a la mitad, seguí notando esa presencia y un viento gélido me asestó por detrás, corrí hasta donde estaba ella y pasamos por otra de las cámaras, tenía la adrenalina completamente subida y el corazón me iba a 1000 xh. Recorrimos el pasillo y sí, se volvió a encender la luz. Esta vez, vino el segurata para contarnos lo sucedido, pero yo ya lo sabía. Algo nos estaba siguiendo. Tragué saliva un par de veces mientras el guardia nos conducía a ver las grabaciones. Yo estaba alerta, miraba hacia todos lados. Ya, en la sala de las grabaciones noté una presencia y ya, harta de todo me dirigí hacia la que daba lugar a una puerta con un aspecto bastante siniestro y viejo para mi gusto. Y puede que no me creáis, pero os juro que es totalmente cierto. Lo vi, sí, vi un hombre, totalmente vestido de negro, traje de chaqueta creo. Tuve mucho. Pero muchísimo miedo. Sentía que se acercaba a mí. Sentía angustia, ganas de huir pero no podía. Y entonces, algo tocó mi hombro, me sobresalté. Era mi madre. Quería saber qué hacía allí, no sabía qué contestarle. El segurata señaló con la cabeza una esquina de esa siniestra habitación y me asomé. Pude ver un grabado en una pared que poseía algo de relieve. Descanse en paz, 19.202.000. No daba crédito a mis ojos. ¿Qué era eso? Lo pregunté, estaba asustada, apreté el puño con fuerza. Era la tumba. La tumba del fundador. El que siempre se escuchaba ese ruido de bastón. Pasé miedo, muchísimo miedo y juré y veréis cómo perdura que no volveré a pisar nunca jamás ese sitio.